Señor Cerrón, venga pues a los estudios exitosos. Discutamos acá, este es un espacio abierto. Yo no estoy de acuerdo con usted, vamos a discutir seguramente. Lo haremos con respeto seguramente, subiremos el tono en algún momento seguramente, pero siempre este será un espacio abierto para todos. Incluso, fíjese usted, hasta para usted. El día de ayer tuvimos una entrevista con el ministro de Energía y Minas, el señor Palacio se apellida, ¿no es cierto? Y la situación con el ministro fue extrema, porque yo creo que hice lo correcto. Es decir, ¿qué cosa haces cuando estás en una de las situaciones más críticas en los últimos tiempos? Cuando tienes la operación minera más importante del país paralizada. Cuando eso no solamente está provocando lo que ya se ha repetido hasta el cansancio, es decir, no solamente es un perjuicio para la región por la cantidad de ingresos, 3 millones de soles al día deja de percibir la región. Entonces ustedes multipliquen lo que eso significa. Más de 100 millones solo en el último periodo, porque en las paralizaciones de todo el año ya se va perdiendo como 180 millones de soles, porque son 3 millones por día lo que dejan de entrar a la región. Y el perjuicio que una paralización de esta naturaleza supone para toda la actividad de gente que vive no solamente de trabajar directamente en la mina a través de contratos directos o a través de empresas que prestan servicios, sino toda la actividad económica que se ha construido alrededor de la minería y que implica miles de personas, sino que implica un daño al erario nacional en un momento en que el Estado peruano necesita la mayor cantidad de recursos para enfrentar los retos de la pospandemia, o en realidad de la pandemia, porque esto todavía no terminó, y de la guerra en Ucrania, que implica alza de precios de los combustibles, de los fertilizantes, de los productos de primera necesidad, y para lo cual el Estado necesita caja, y la caja viene de la minería. Y encima de eso, en un momento que es extraordinariamente favorable para nosotros, porque tenemos el mineral que el mundo necesita y donde deberíamos estar en el capítulo de nuestra historia de cómo logramos atraer la mayor cantidad de inversión para poner en operación, en primer lugar, los 58,000 millones de dólares que están parados en inversiones ya decididas para el Perú y que están paradas por la incertidumbre política. Y a lo que se pueden sumar decenas de miles de dólares de inversión si hacemos las cosas bien. ¿Y en qué situación estamos? Está parada la mina más importante del Perú. ¿Y dónde está el ministro de Energía y Minas? No tiene idea de lo que se trata. Ayer hablaba de que si los mineros nacionales deben reemplazar a los internacionales. No sabe de qué está hablando. Desde el punto de vista de la función es un inepto. Y encima, cuando le pregunto por qué el ministro Roberto Sánchez de Comercio Exterior, que tiene un montón de problemas que debería estar resolviendo, se tiene que ocupar de su trabajo, porque su trabajo es lo de las bambas, el señor ministro dice que no sabe por qué está ahí, que por qué se mete, que quién lo ha mandado y ni siquiera se ha enterado que lo ha mandado el presidente de la República, porque no confía en él, porque no tiene idea, porque ayer llegó a cualquier hora a la reunión que hubo en Pumamarca, donde además hubo lamentablemente, por el estilo personal del presidente del Consejo de Ministros, una situación que no debió producirse. Porque lo que está claro es que lo que hay que hacer en las bambas es levantar el estado de emergencia. Sí, hay que levantar el estado de emergencia, pero un momentito, de la mano con levantar el estado de emergencia, tiene que ocurrir con que se suspendan todas las medidas que impiden la operación de la mina. Tienen que ocurrir las dos cosas, se levanta el estado de emergencia y por el otro lado se suspende todo tipo de medidas que impidan la operación normal de la minería en esa región. Y por supuesto tiene que instalarse una mesa y esta vez esta mesa tiene que funcionar y ahí el Estado tiene que asumir la responsabilidad de que todo lo que se ponga en el papel se cumpla en los plazos que se establecen en ese papel. Y por el otro lado, y finalmente hay un problema, pues, a raíz de la paralización y de la declaratoria de estado de emergencia, ha habido confrontaciones, ha habido violencia, ha habido gente herida por parte de los manifestantes, es cierto, pero también ha habido ataques a la propiedad privada, no solo de la mina. Se ha atacado a pobre gente que no tenía nada que ver con esto, que eran pequeños proveedores de servicios para la empresa minera.
A un chico le han quemado su moto y lo han agarrado a patadas en el piso. Entonces hay que individualizar las responsabilidades. Es decir, que no vuelva a ocurrir que le echan la culpa a los dirigentes que convocaron el paro de todos los incidentes de violencia. Pero lo que no puede haber es impunidad. O sea, si alguien perdió un ojo o fue golpeado, tiene que ser responsable quien haya perpetrado ese acto, así como quien quemó una instalación tiene que asumir la responsabilidad de sus actos, porque eso es un delito. Y eso tiene que ser parte de la conversación. Pero de eso no tiene idea el ministro de Energía y Minas. ¿Por qué? Porque él es de los serronistas. Pues el señor está puesto ahí, no porque es una persona capaz, calificada, es la más indicada, es producto de un análisis sobre qué es lo que hay que hacer en cada sector y cómo en minería necesitamos a alguien con determinado perfil. ¿Y cuál es ese perfil? Primero, alguien que sepa de qué se trata. En segundo lugar, alguien que sea consciente de que vivimos un momento históricamente favorable para el Perú y que tenemos que atraer la mayor cantidad de inversión. Pero que en esa atracción de inversión estamos compitiendo con otros países. Porque si no traen su plata acá, se la llevan a otro lado. Pero que esa persona tiene que tener además una cualidad, que es la conciencia de que hay que vacunarnos contra los conflictos sociales y que toda la inversión minera que hay que atraer tiene que venir de la mano con planes muy precisos en cada región para cambiarle la vida a la gente, para que la llegada de la minería sea celebrada por la gente porque le cambió la vida y no estar 5, 6, 7, 10, 11 años peleando por cosas que se debieron hacer y no se hicieron, o teniendo una realidad tan absolutamente contradictoria de tremendos proyectos mineros multimillonarios rodeados de pobreza. Pero para eso se necesita un ministro con la conciencia de que hay que manejar estas cosas con inteligencia, y eso obviamente no es pues lo que se hace. A ver, Energía y Minas le toca a Cerrón. ¿Por qué? Porque Cerrón vota contra la vacancia en el Congreso. ¡Por Dios! Por Dios, ese señor se tiene que ir del Ministerio de Energía y Minas. No sé qué diablos hace ahí. Por decoro. Si hay una crisis como la de las Bambas y tiene que ir otro ministro a resolver el problema, yo renuncio. Porque no estoy haciendo mi trabajo, porque no estoy a la altura de las circunstancias. Y encima Vladimir Cerrón me insulta en su Twitter, lo cual me condecora. Es una condecoración que a uno Vladimir Cerrón lo insulte. Y dice que soy un operador político. Sí, señor Cerrón, como se lo dije ayer, soy un operador político de la gente, de los intereses de los ciudadanos, de los intereses de los peruanos que merecen una vida distinta, que con ministros como los que usted pone no la vamos a tener. Porque nuestro destino va a ser lo que se vive en Junín, ineptitud y corrupción, porque eso es lo que usted tiene para ofrecer al Perú. Y yo lo invito a que venga al programa, que se siente acá y discutamos las cosas de lo que pretende hacer usted con el Perú y de lo que el Perú realmente necesita. Y de lo que el Perú realmente necesita, porque encima el señor Cerrón dice que tenemos dos opciones: o el ministro de Energía y Minas es suyo o es de la CONFIEP. ¿Y qué pasó con los colegios profesionales? Dígame usted, ¿qué pasó con las facultades universitarias especializadas? ¿Qué pasó con la cantidad enorme de ingenieros y técnicos que tiene este país, que vienen del emprendedurismo, que vienen del trabajo empresarial, que vienen de haberse fajado una vida entera luchando porque en el Perú haya una minería responsable y una minería que le dé oportunidades a la inmensa mayoría de peruanos? Eso no existen para usted. O sea, yo creo que este es un momento de definiciones. Más allá de lo que ocurra con el tema político en las alturas, este es un momento de definiciones. El ministro de Energía y Minas no puede seguir un día más en ese puesto porque es una irresponsabilidad con el Perú mantener una persona de esas características en un cargo tan importante como es. Y ese tiene que ser el primer paso para sacar a todos los ineptos, a todos los inútiles, que vaya usted a saber por qué están ahí, que han sido puestos por el señor Vladimir Cerrón en el aparato del Estado. Porque eso está pasando hoy y eso tiene que dejar de pasar, porque las consecuencias las pagamos todos. Y reitero, señor Cerrón, venga pues a los estudios exitosos. Discutamos acá, este es un espacio abierto. Yo no estoy de acuerdo con usted, vamos a discutir seguramente. Lo haremos con respeto seguramente, subiremos el tono en algún momento seguramente, pero siempre este será un espacio abierto para todos. Incluso, fíjese usted, hasta para usted.